Amigos, muy buenas noches en este lunes nublado de este 21 de abril del 2025, ya rápidamente terminando el mes de abril, y hoy con la ausencia de nuestro querido maestro y amigo Alfredo Bielma, pues vamos a pasar a conversar sobre algunos temas que son de interés público, tanto internacional, nacional y regionalmente. Como siempre, esta noche me acompañan mis amigos Antonio Lagunes, Martín Quitano y por supuesto Juan Antonio Nemi Deep. Esta noche conversaremos sobre la muerte de hoy por la mañana del Papa Francisco, que estuvo 38 días internado en un hospital ahí en Roma. Ayer se asomó a la explanada del Vaticano, recibió al vicepresidente de los Estados Unidos, este halcón que amenaza a medio mundo con intervenciones militares. Y es una pérdida muy grande para la religión católica. El primer papa latinoamericano, argentino, que fue el que su mensaje principal desde que llegó al papado fue de atender a los pobres. Por eso se puso el nombre de Francisco, en honor de Francisco de Asís, un santo católico que se dedicó la vida entera a atender a las gentes pobres del mundo. Es un tema delicado, religioso, que decidimos tratar aquí porque pocas veces en la historia de la Iglesia Católica, y mira que tiene 2000 años, más de 2000 años de antigüedad, se ha sentido tanto la pérdida de un papa como de Francisco. Es un tema sensible que vamos a conversar aquí, y también vamos a platicar sobre cómo la semana que entra, ya en mayo, los primeros días de mayo, inicia, el 2 me parece, ya el proceso electoral, las campañas de los candidatos a los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz. En esta ocasión vamos a tratar el tema de Jalapa, donde con 4 candidatos, 2 mujeres y 2 hombres, se va a dar la disputa municipal, tratando de evaluar las posibilidades reales de cada uno de ellos y de alguna manera haciendo un diagnóstico de lo que puede ocurrir este 1 de junio. Ya estamos casi a mes y días de este proceso electivo aquí en el estado de Veracruz y en el estado de Durango, y bueno, va a ser un tema muy interesante, y si da tiempo, pues vamos a tratar algún tema como por ejemplo el desquiciado de Max Arriaga, que es el titular de las publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, lo que dice, lo que propone, que eso es verdaderamente aberrante, ¿no? Bien, vamos a empezar con la muerte del Papa Francisco, que como señalaba, pues es una pérdida muy grande para la religión católica, y que además abre el proceso de la sucesión papal, que no va a ser un asunto menor. Ya hay favoritos, ya el cónclave se tiene que dar en varios días, pero bueno, es un tema que afecta a todo el mundo católico. Toño Lagunes, ¿cómo ves la muerte del Papa Francisco hoy por la mañana? Es un tema importante, como bien lo mencionaba, no solo en el ámbito de la fe católica, sino en el ámbito político también, porque el Papa Francisco trató de abrir canales de comunicación con otras religiones, de abordar una serie de temas que no se abordaban, como el tema de los medio ambiente, como el tema de la comunidad LGBT. Son temas que abordó y que les dio un espacio, que los escuchó, aparte de también abordar el tema de los pobres. Entonces, esa personalidad que él generó a lo largo de 12 años aproximadamente de su papado, le permitió
tener una visión diferente, o que el mundo tuviera una visión diferente de la fe católica. Y esto le permitió abrir esos espacios de comunicación, le permitió abrir esos temas que estaban prohibidos, y por supuesto que impacta sustancialmente su fallecimiento. Y no sé si se va a continuar con esa línea, si se va a regresar a la cerrazón, por decirlo de alguna manera, en el papado, como fue anteriormente. La verdad es que quienes vayan a elegir al nuevo papa no la tienen fácil, es un tema muy complejo, pero por lo pronto la partida del Papa Francisco deja una huella bastante fuerte, bastante importante de llenar en el mundo, en la fe y en la parte política también, creo yo. Gracias, Toño. Oye, Martín, fíjate que revisando las diferentes notas que salen hoy por la mañana con respecto al legado del Papa Francisco, como bien apuntaba Toño, pues abre un espacio a esa cerrazón que existía en la Iglesia Católica, agregándole a lo que ya señala Toño sobre la comunidad LGBT, de otras aperturas, de estas reformas que hace el Papa Francisco, incluso sin ya libera del estigma a los que se casan por segunda vez a través de la iglesia, cosas de esa naturaleza. Me hace recordar una película excelente, Martín, que tiene que ver con lo que viene para la Iglesia Católica, que es el relevo papal, a través de la cónclave, donde se reúnen todos los cardenales que existen en el mundo y que eligen al nuevo papa. Y esta película habla sobre la elección de una papa mujer, disfrazada de mujer, que es un tema muy interesante porque es otro de los rasgos distinguidos del Papa Francisco, la apertura, no solamente a la comunidad LGBT, sino también a la mujer en la Iglesia Católica. ¿Cómo ves tú el legado del Papa? Bueno, de entrada, creo que el Papa Francisco tiene o nos ofrece los claroscuros de un personaje de las dimensiones de la que representa haber tenido la oportunidad de ser el representante de Dios en la tierra. Un chiste común para mis amigos argentinos, que creo que algunos nos ven, de mis amistades, nos ven en la conjura, les diría, pues se les murió el referente, ¿no? 7 días de duelo nacional acaban de declarar, pues precisamente aficionado al equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro. Y si ya tenían la mano de Dios con Maradona, después tuvieron al representante de Dios en la tierra, un poco para la grandeza de los argentinos. Fuera de esto, creo que allí está uno de los elementos que marca de alguna manera la personalidad de Francisco como referente global. ¿Y por qué? Porque es el primer papa latinoamericano. Ya es un punto de la historia de la Iglesia Católica. Es un papa que también dejó muchas expectativas en pendiente, porque si bien es cierto, da esos pasos en abrazar algunas causas que se suponían tenían ya un apoyo fundado en sus decires, en sus comportamientos, como los grupos LGBT, la apertura a las mujeres, su liga con los que menos tienen, etc. Al final del día daba un paso adelante y otros para atrás. O sea, no logró articular una política lo suficientemente sólida como para enfrentar las contradicciones que tiene la Iglesia Católica en su burocracia, en su grupo dominante en la Iglesia, donde hay una serie de disputas, que yo voy a ponerle comillas, normales en cualquier institución de seres humanos. Digo, son personas que se rigen bajo ciertos conceptos, bajo ciertos preceptos y inundados de pasiones en todo esto. Pasiones que incluso han puesto en jaque a la misma Iglesia Católica, y que el Papa Francisco esperábamos que pudiera ser más agresivo en el sentido de consolidar una política interna que favoreciera el sacar aquellos elementos que han dado tanto dolor a familias, a niños y a niñas a lo largo los de pederastas. los últimos tiempos, los pederastas.
Y si bien es cierto, canceló la oportunidad de pertenencia al entramado más alto de la burocracia católica a un cardenal que incluso lo señalaron como pederasta, en funciones, ¿no? En funciones. Sí. A decir de los expertos, esta serie de pendientes que deja Francisco no lo pone en el top de los papas que se conocen en la historia. Los formadores Tendremos de la que historia. verlo a partir de lo que se continúe sabiendo de su gestión. Pero creo que allí hay uno de los elementos para ir pensando un debate de lo que viene. El 80% de los elementos que van a votar en esta elección fueron puestos por el Papa Francisco. No necesariamente significa, parece ser, haciendo una revisión general de los integrantes, insisto, son creo 140, aunque la ley para estos eventos hablaba de que solamente podían votar 120, pero dada ya una nueva dimensión interna, parece que van a ser 140 y se necesitan las 2/3 partes para esta elección. No necesariamente quiere decir que el 80% sigue una misma línea de tendencia política que el Papa Francisco. Él parece ser que se cuidó de abrir espacios a los diferentes opiniones, lo cual habla bien de esta posibilidad de apertura, aún en las luchas por el poder, insisto nuevamente, de la condición humana de una institución tan poderosa como la Iglesia Católica. Que hay que entenderlo también en su momento, y cuando digo esto en su momento es que por el peso específico que tiene la Iglesia a lo largo de la historia, es un factor político. Sin duda. Es un factor político global y es también un factor político porque es un Estado en sí mismo. Y en ese sentido tiene intereses y tiene dinero y tiene un montón de elementos para favorecer una discusión más allá de sus iglesias, físicamente hablando. Y en ese sentido creo que Francisco, a muchos, de la corriente que se suponía él encabezaba en términos de apertura, de liberación, de posiciones más tiradas a incorporar a la Iglesia acciones que consolidaran un reagrupamiento de una feligresía que fue abandonando a lo largo de los últimos años a la misma Iglesia Católica. Parece que esto no se dio tanto. Hay que ver si la valoración que se haga, insisto, a lo largo de los próximos meses nos puede entregar datos más puntuales. Y evidentemente creo, más allá de que podremos abordar el tema en una segunda vuelta, si me lo permites, para no abusar, simple y sencillamente decir que la lógica política que se impuso con la llegada del Papa Francisco no necesariamente tiene que continuar, porque hay fuertes presiones de sectores duros de la Iglesia Católica que quieren una revisión de esto que se hizo en los últimos años. Así es. Por eso, Toño, Noemí, lo que viene no es un asunto menor para la religión católica. El proceso de sucesión papal va a implicar, como bien apunta Martín, una serie de presiones de los grupos duros dentro del interior de la Iglesia. Por supuesto que habrá obispos que tienen la misma visión que tenía el Papa Francisco. No es un asunto fácil la elección papal, porque va a implicar, sin duda alguna, la clase futuro de la religión católica y de sus millones y millones de seguidores a lo largo del mundo. ¿Tú cómo concibes este proceso de elección papal y el periodo donde Francisco fue papa? Bueno, primero que nada tengo que decirle a todos los que nos hacen favor de vernos, feliz Pascua de Resurrección, si eso es posible. Para una gente creyente como el Papa Francisco, el haber tenido la oportunidad de estar en el balcón principal de San Pedro, dar la bendición apostólica Urbi et Orbi y escuchar cómo pronunciaba su texto a propósito de la fiesta más importante de la Iglesia, que es la resurrección de Jesucristo, o del Cristo crucificado, pues yo creo que debió haber sido muy grato para él tener la posibilidad de vivir hasta después de esta ceremonia y terminar así su pontificado, además con unas palabras realmente hermosas, porque el mensaje de ayer hablaba de la concordia y del reconocernos todos, finalmente, como miembros de una misma comunidad.
Yo tengo un poquito, no de disenso, pero sí de matices con Martín Quitano respecto de las aportaciones de Francisco. Francisco no fue un papa tan popular como lo fue Juan Pablo II. No fue un papa tan mediático como Juan Pablo II, pero en cambio tuvo una gran profundidad en un momento de contraste frente al papado del cardenal Joseph Ratzinger, un hombre sumamente conservador que durante años había presidido la Congregación para la Doctrina de la Fe y que además era pues prácticamente el guía ideológico de Juan Pablo I, de Juan Pablo II, su antecesor. Lo primero que hay que decir del Papa Francisco es que toda su vida es coherencia. Él podía haber escogido una posición principesca en la Iglesia argentina y en cambio se fue a las barriadas marginales. Podía haber escogido una orden más fácil y en cambio se metió a estudiar con los jesuitas. Podía haberse dedicado a la parte ornamental de la iglesia y en cambio se la pasó dando clases y formando a niños pobres y a futuros sacerdotes. Pero creo que lo más importante es su congruencia en el mensaje de una iglesia pobre para los pobres, lo cual se demostró a lo largo de su papado, renunciando a los ornamentos no básicos, renunciando a los protocolos innecesarios. Incluso hace 5 días sorprendió a todo el mundo porque salió a la plaza de San Pedro con una camiseta y tapado con un jorongo, ¿cómo llaman en el sur? Un poncho les dicen a los tejidos de lana. Bueno, el Papa fue hasta donde se lo permitieron, lo dijo bien Martín, los intereses y las corrientes ideológicas dentro de la Iglesia, un reformador que basó, más que en política práctica, en un verdadero principio, el respeto a toda la comunidad de habitantes del planeta. Cuando le preguntaron su opinión por los homosexuales, su respuesta a mí me pareció genial. Dijo, ¿yo quién soy para juzgarlos? Y a partir de ahí estableció un principio que a veces se nos olvida, que es realmente la esencia del mensaje de Cristo, la misericordia. Ojo, no hay que confundir la misericordia ni con la compasión, ni con la caridad, ni con yo te doy para estar en paz. No, la misericordia es la capacidad de comprender el sufrimiento ajeno, es la templanza para compartir el dolor y tratar de ayudar a los demás a superarlo juntos. La misericordia es muy importante porque habla de una religión para la tierra, para la vida terrenal. No la promesa de que ya que te mueras vas a estar a toda madre, no. La misericordia, que es la esencia del mensaje de Francisco, es el reconocimiento del dolor, del hambre, de la guerra. Se refería hace 4 días a la guerra en Ucrania y muchas veces lo hizo respecto de la masacre, del auténtico genocidio que se está viviendo en Palestina. Los demás, sus antecesores lo intentaron, pero ninguno con tanto éxito como él, el diálogo interreligioso. Trabajó mucho con los rabinos judíos, trabajó muchísimo con los musulmanes, buscando acercar un diálogo ecuménico con las distintas creencias cristianas. Y bueno, lo que a mí siempre me maravilló fue su segunda encíclica, la produjo 2 años después de haber sido elegido Papa, la encíclica que se llama Laudato Si. Laudato Si es la primera frase de una oración de San Francisco de Asís, adorando a Dios y dándole gracias por la creación, por el tema de los animales, el medio ambiente y el mundo que nos regala. Esta encíclica es verdaderamente revolucionaria porque recupera de San Francisco el principio de la casa común. Se muestra como un papa profundamente ecologista, consciente de los graves problemas que trae el consumismo, de la destrucción del hábitat, y exige una conciencia cristiana para proteger al medio ambiente, para tener respeto por la vida animal, para tener sacrificios humanos de las especies animales que nos comemos. Y bueno, algo que para mí también es muy importante en Francisco fue su congruencia. Siempre vivió como dijo, renunció a la residencia papal, renunció a la limusina
y eso para mí pues es lógicamente motivo de reconocimiento. En cuanto a la sucesión, sí, lo dice muy bien Carlos Luna, la Iglesia tiende a ser pendular. Normalmente busca históricamente mantener equilibrios. La cuestión es que ya desde hace mucho tiempo los papas, a partir yo creo que de Juan XXIII, con Pablo VI, con Montini, después con Juan Pablo I, después con Juan Pablo II, después con el Papa Ratzinger, todos ellos, independientemente de que sean más de derecha o más de izquierda, son personas humanistas y auténticamente comprometidas con la fe. Nada que ver con los Borgia, con el tiempo de los Medici, cuando los papas tenían hijos que llamaban sobrinos, cuando tenían ejércitos que conquistaban, y ahora estamos ante una iglesia bastante más humana. Me detengo aquí, en una segunda oportunidad quisiera hablar de lo que creo que puede ocurrir en el conclave. Gracias, Toño. Para reforzar tu opinión, Toño, ¿cómo ves el tema de la sucesión papal? Sí, yo coincido mucho con lo que mencionaba Antonio Nemi respecto a la opinión de la congruencia del ser humano que fue el Papa. Un ser humano congruente, después como líder religioso, buscó la apertura de la fe católica, de la Iglesia Católica, con una visión progresista, con signos muy claros de un humanismo, pero un humanismo práctico. Y esto a mí me parece que en su legado eso le va a marcar. De hecho ya lo está marcando porque si uno lee las diferentes notas que salen en el diario del mundo, en cualquier diario del mundo, justo hablan de esa apertura, de esa visión progresista, de esta congruencia, de esta posibilidad o esta búsqueda incansable de tender puentes de diálogo con las diferentes religiones. Y eso es lo que le va a marcar, creo yo, va a marcar su papado. ¿Qué seguirá? Hay lo que mencionaba Martín, hay una corriente que busca regresar a ese catolicismo cerrado, más conservador. Hay otras corrientes que quieren continuar con esta parte de apertura, pero más allá de lo que vayan a decidir, desde mi humilde opinión, creo que el mundo ha cambiado, sustancialmente ha cambiado, y desde mi punto de vista creo que es necesario continuar con esta apertura, continuar con esta visión progresista de la fe católica, porque no hay más. El mundo está cambiando, la sociedad en su conjunto está cambiando, y regresar a este conservadurismo, regresar a esta parte donde no hay apertura a ciertos grupos, a ciertos pensamientos, a ciertas actitudes, me parece, es un punto de vista muy personal, no es lo más adecuado. Muy bien. Oye, Martín, en tu anterior participación hablabas sobre la importancia de la Iglesia Católica como ente, como un canal de influencia política en los diferentes partidos políticos, no solamente al interior de la Iglesia, sino hacia afuera. Y esta sucesión va a implicar, quizás, a pesar de los grupos conservadores, como señala Antonio Lagunes, que difícilmente la Iglesia siga sobre ese eje del conservadurismo, porque a lo largo de los últimos años estamos viendo cómo ha perdido fieles de la Iglesia Católica, los problemas de pederastia, los problemas de poca claridad y transparencia en el manejo de las finanzas de la Iglesia. ¿Tú cómo ves, desde el punto de vista del análisis, de alguna manera la trayectoria futura de la Iglesia Católica y su influencia en los procesos internos políticos de los diferentes países?
Sí, bueno, de entrada creo que vivimos tiempos donde las identidades, las cuestiones individuales, la incertidumbre están marcando la construcción de un retorno de muchos sectores de la población a la búsqueda religiosa, a la cuestión de la fe. Frente a la pérdida de certezas respecto de andamiajes políticos, ideológicos, se está buscando, pareciera retrocediendo o estableciéndose en una búsqueda religiosa en cuestiones de fe. Lo miramos porque incluso hay un sector, dando algunos datos que se conocen en lo general, de que hay un sector muy importante de los jóvenes que están buscando asideros religiosos, no necesariamente católicos, pero sí religiosos. O que están permitiendo la posibilidad de que se defina un verdadero debate interno dentro del conjunto católico burocrático que gobierna la Iglesia Católica, como para percibir que es necesario readecuarse a los tiempos presentes. Con esto quiero decir que hay un sector muy duro, parece ser, dentro de la Iglesia, que quiere dejar de lado el debate casi wokista de apertura que en algún momento se quiso dar con Francisco, y que se reclamen decisiones más ortodoxas, un poco más al estilo del señor Ratzinger. No sé qué tanto este debate vaya a establecerse tan al nivel de la fuerza que marque definitivamente la elección. Yo creo que así va a ser, pero me refiero a cuál de los dos polos podría ser el triunfante. Refiriéndome nuevamente a Francisco, para mí es un hombre de claroscuros, ¿no? Muy cuestionado en sus orígenes, a eso lo iba yo a comentar. Un personaje que siendo papa no regresó a la Argentina, no tuvo ni una sola visita. Mientras Juan Pablo II sí regresó a Polonia en grandes eventos, mientras Ratzinger sí regresó a Alemania, Francisco no fue a Chile, fue a Brasil, no sé a qué otras partes de Sudamérica, pero Argentina no fue. Algo pasó porque tal vez no se quiso confrontar con la historia de dificultades que tuvo en la Junta cuando gobernó la Junta Militar. Que lo acusaron. Y después del debate que tuvo con particularmente con los gobiernos kirchneristas, tanto el señor Kirchner como de la esposa Cristina. En ese sentido creo que habrá tela para revisar cuál ha sido la condición de Francisco en este apartado. A mí me parece muy importante referenciar algo. Cuando Antonio hablaba del humanismo y del compromiso religioso de algunos papas, me salta a mí provocadoramente el enfrentarlo con una realidad cruda y dura que a mí en lo personal, hablo a título estrictamente personal, me ofende y me agrede. Y es la violencia de la cual han sido objeto los niños y las niñas por parte de religiosos, de todas las religiones, pero que los que conocen, bueno, tenemos razón en la luz del mundo, ¿no? Tenemos y muchos hechos en la Iglesia Católica, pero lo que ha sucedido, lo que no pasó, es que no se llevaron con fortaleza decisiones para erradicar este mal dentro de la Iglesia Católica. Insisto, y puse el ejemplo de que hubo un cardenal que hace algunos años fue sacado del espacio de poder, pero no se tomaron, al menos visiblemente, decisiones que pusieran límites a hechos que siguen existiendo, no se sancionaron al menos que se conozca fundamentalmente, a curas o a monjas, porque incluso hay de ese tipo de violencia, que afectaron no solamente la vida de personas, de individuos, de mujeres, de niñas y niños, sino también la vida misma de la credibilidad de una institución milenaria como la Iglesia. Que a lo largo de la historia se han dado este tipo de irregularidades. Sin embargo, en las épocas recientes se han hecho mucho más visibles. Se han conocido más. Y cierro con un comentario. El señor Marcial, por casualidad mexicano, michoacano, y dicen las expresiones más críticas algo tuvo que ver con la muerte del santo jalapeño Guízar y Valencia, ¿no? Simple y sencillamente no es de entender cómo es que se sigue manteniendo esa congregación en las condiciones desde lejos, aunque no te afecten tus intereses económicos. Y creo que forma parte de las disputas económicas, de intereses, más allá, y de otros más allá de estos dos, que se están dando y que se han dado y que sin duda se seguirán dando
dentro del debate interno de la Iglesia Católica. Muy bien, Martín. Toño, comentario final al respecto. Bueno, Que ya sabemos que no estás de acuerdo con Martín. No, a ver, es que yo no me veo defendiendo a los curas pederastas, pero los datos hay que manejarlos un poco con... a ver, el Papa Francisco destituyó, le quitó todos sus privilegios a un cardenal norteamericano, no fue el único. Despidió a varios obispos en Australia, en muchos lugares el Papa actuó con gran firmeza y, ojo, se reunió con víctimas de pederastia y les pidió perdón a nombre de la Iglesia. Esto no resuelve, pero está claro que fue un hombre congruente y que asumió públicamente el asunto. A ver, si el presidente de mi país a mí me dice que soy el engendro del diablo, que soy el demonio, que estoy proscrito, tendría que estar muy tocado de la cabeza para regresar a mi país, siendo papa. Eso lo dijo Milei hace un año. Hace 2 años. Sí, hace pero, 2 años. pero el Papa estuvo más de eso Bueno, tiempo. bueno, a ver, una cosa que del Papa Francisco a mí me fascinó fue que analizó profundamente cosas que están ocurriendo aquí. Y una de ellas, la más importante, fue la participación de los medios de comunicación y de los opinadores en la vida contemporánea. Cómo la incursión masiva de la información de consumo se ha convertido en un instrumento para bien, Ya te dijo, pero también... No. No, también se ha convertido para bien en un instrumento de desarrollo, democracia y libertad, pero también para mal. Y decía Francisco, no es aceptable un periodista, un columnista, un reportero, un dueño de empresa de comunicación que adultere la esencia de la realidad por cualquier tipo de interés, económico, político, ideológico. Y hablaba, además me parece a mí que con sabiduría, de 4 pecados cometidos por los comunicadores. El primero, la desinformación, que implica no decir la verdad, actuar inconscientemente. El segundo, distorsionar los hechos de cómo son, descontextualizarlos. El segundo, calumniar, algo que es típico de la cultura mexicana, mandar mensajes a través de un columnista, mandar mensajes a través de un periódico, usar una encuesta falsa para causarle daño a un adversario, a una persona con la que no se está de acuerdo. El tercero es difamar. Dice, la difamación radica en la idea de causar daño a una persona trayendo su pasado para lastimarlo, trayendo el pasado de su familia, como cuando a un adulto le traen un pañal lleno de popó, dice el Papa, pone ese ejemplo, para restregárselo en la cara. O para inventarle cosas. Claro. Y el cuarto, algo que es un término muy, muy de Francisco, la coprofilia. Copro viene de excremento. Y lo que él quiere decir es la cultura de los medios que se gozan, se viven y hacen negocio a partir del escándalo. El escándalo sin importar que sea cierto, que sea falso, el escándalo sin importar que se dañe a personas, y ojo, esto ya se puede hacer extensivo a los medios de comunicación digitales, no formales, y sobre todo a las redes sociales, donde se dicen cuantas cosas, se destruyen almas, vidas y prácticamente sin consecuencias. Para concluir, va a ser un proceso electivo muy difícil. Me queda claro que el presidente Trump va a intentar por todos los medios meter su cuchara, porque bueno, ya en este momento la Iglesia Católica es la denominación más grande en Estados Unidos. En segundo lugar, pues porque el Papa siempre será un árbitro de la política internacional. Me queda claro que no les interesa que una persona oriunda de Filipinas, del Asia, o una persona oriunda del África, que están considerados entre los 9 aspirantes, puedan continuar la tradición de este Papa. En el caso de que los cardenales se decanten por un Papa similar, es muy probable que sea Jean-Marc Abelin, que es el arzobispo de Marsella, un hombre ideológicamente muy parecido al Papa Francisco. En el caso de que quieran a un Papa conservador, pues es muy probable que nombren a un agente de Malta, al cardenal Mario Grech, que es el responsable de todos los obispos del mundo. Y al fin, son 9 las personas que se están mencionando. Sin embargo, los últimos cónclaves han sido todos, salvo el de Ratzinger,
muy, muy sorprendentes. Salvo Ratzinger, que ya se sabía cuando el cónclave empezó, en todos los demás casos fueron sorpresas. Fue sorpresa Juan Pablo I, fue sorpresa Juan Pablo II, fue una gran sorpresa el Papa Francisco. Entonces, no hay que adelantar vísperas y ahora sí que, como ellos dicen, hay que encomendarle esta misión al Espíritu Santo. Se habla de un Papa negro también, pero bueno, vamos a un corte comercial y regresamos en unos momentos a esta emisión número 490 de La Conjura. En un momento estamos con ustedes. Mantente informado a través de las plataformas de Sociedad 3.0 Multimedios. Somos un portal de noticias, radio por internet y televisión. Entérate del acontecer local, estatal, nacional e internacional con veracidad y oportunidad. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Búscanos en nuestro portal web como sociedad3.0.com, en Facebook como Sociedad 3.0, Twitter Sociedad-30 y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti. ¿Buscas calidad educativa? Universidad IBES. Ofrecemos 13 licenciaturas, 4 especialidades, 6 maestrías y 5 doctorados. En la Universidad IBES, tu éxito es nuestra prioridad. Por eso contamos con un sistema de becas que te facilita el acceso a la educación superior. Pero eso no es todo. Talleres extracurriculares para potenciar tus habilidades y un equipo docente altamente capacitado que está listo para guiarte en cada paso de tu camino. El futuro comienza aquí, Universidad IBES. Ven y descubre por qué 29 años de experiencia respaldan nuestra excelencia educativa. Contáctanos a través de nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad IBES o llama al 2288-123-456. También puedes mandarnos un WhatsApp al 2287-540751 y si lo prefieres, visítanos en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. No lo pienses más, somos tu mejor opción. Somos Linces, somos IBES. Bienvenidos a Bachillerato IBES, tu mejor elección educativa. En Bachillerato IBES sabemos que tu futuro es lo más importante y por eso estamos comprometidos en ofrecerte una educación de excelencia. Nuestros maestros altamente capacitados y nuestro enfoque integral te prepararán no solo para tus exámenes, sino para la vida. ¿Por qué elegirnos? Horarios cómodos y flexibles. Sabemos que tienes muchas responsabilidades y actividades, por eso adaptamos nuestros horarios para que puedas estudiar sin estrés. Costos accesibles. Creemos firmemente que una educación de calidad no debería ser un lujo, por eso nuestros costos están diseñados para ser accesibles para todos. Una educación que marca la diferencia. En Bachillerato IBES no solo te preparas académicamente, sino que también te desarrollas como persona. Nuestro enfoque integral te ayudará a alcanzar tus metas y sueños. Además, ofrecemos una amplia variedad de talleres extracurriculares para que descubras y desarrolles tus talentos. ¿Te apasiona el canto, el teatro, la danza folclórica, la pintura, la guitarra o el fútbol femenil? Tenemos algo para ti. También contamos con activación física para mantenerte en forma y saludable. Y hay más buenas noticias. Con nuestra promoción especial puedes acceder a una beca del 50%, haciendo tu educación más accesible que nunca. No dejes pasar esta oportunidad única. Inscríbete hoy mismo y da el primer paso hacia un futuro brillante. Llámanos al 2288 17 20 26 o envíanos un WhatsApp al 2288 56 80 88. También puedes visitarnos en nuestra sede, calle Juárez número 87, zona centro, Jalapa, Veracruz. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. La experiencia respalda nuestra excelencia. Únete a la familia IBES y construye tu futuro con nosotros. Somos Linces, somos IBES. Universidad Martí, impulsando la innovación del conocimiento. Somos una universidad consolidada a nivel nacional e internacional con planes de estudio pertinentes y de alto nivel. Contamos con licenciaturas en Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Tecnología y Producción. Además,
Tenemos maestrías en Ingeniería, Administración, Psicología, Ingeniería Ambiental y Derecho Procesal Penal. También puedes profesionalizarte con un doctorado en Ingeniería, Administración, Psicología, Educación y Derecho Procesal Penal. ¡Únete a los mejores! Pide informes en nuestros teléfonos 782-822-3350 o a través de nuestro correo informes@umarti.edu.mx. Manda un mensaje a nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad Martí. O mándanos un WhatsApp al 782-210-6521. Ven a nuestras instalaciones, ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Universidad Martí. Aprende, avanza y transforma. Únete a la excelencia educativa en secundaria y preparatoria Dr. Gavino Barreda. Con más de 60 años dedicados a la formación académica, somos tu mejor alternativa. Contamos con un cuerpo docente altamente capacitado en tecnología educativa para garantizar una enseñanza de primer nivel a costos accesibles. Contáctanos al 782-823-1105 o síguenos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. También puedes visitar nuestras instalaciones ubicadas en calle Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Permítenos ser parte de tu trayectoria hacia el éxito en una comunidad educativa de excelencia. Nuestra historia avala nuestro compromiso con la calidad educativa. Únete a Secundaria y Preparatoria Dr. Gavino Barreda. Más de 60 años de experiencia al servicio de tu desarrollo académico. Soy Gavino, soy evolución. Amigos, amigas, ya estamos de nuevo aquí con esta emisión número 490 de La Conjura. Y como les decía al inicio del programa, la próxima semana, el 2 de mayo, inicia ya en las campañas de los candidatos a alcaldes, a síndicos, a regidores en los 212 municipios que hay en nuestro estado de Veracruz. Va a ser, según muchos actores de la oposición, una elección de estado. Esto a pesar de que la gobernadora Rocío Nale dice que ella no se va a involucrar en este proceso electoral precisamente porque quiere que el pueblo veracruzano decida quiénes lo van a representar a través de los ayuntamientos. Todos los gobernadores dicen lo mismo, en realidad no hay ninguna novedad al respecto. Y al final, bueno, pues cada quien elige los lugares y las personas que considera son afines a su línea política, a su pensamiento, a su proyecto político en el estado de Veracruz. En esta ocasión nos vamos a referir al proceso electoral de Jalapa. Jalapa tiene ya 4 candidatos registrados con sus respectivas planillas. Acción Nacional tiene a la compañera, a la amiga, Ramírez Topete, como candidata con una planilla que, bueno, pues está muy cuestionada. El PRI tiene a Silvio Lagos también como candidato aquí en Jalapa, también con su planilla respectiva. Movimiento Ciudadano también tiene su candidato y por supuesto la candidata del partido en el gobierno, Daniela Griego, que fue directora del Instituto de Pensiones del Estado y que ahora pues es la candidata a la alcaldía de Jalapa. Esta señora muy cuestionada por los medios de comunicación, no solamente por su origen, sino porque ha influido en el nombramiento de otras personas allegadas a ella en puestos tanto en el IPE que acaba de dejar, como en la planilla que registra ante el OPE. Es un tema fundamental para la vida pública de nuestra ciudad. Y quisiera empezar contigo, Martín. ¿Cómo ves el proceso que inicia la próxima semana? ¿Qué piensas de los candidatos? Y sobre todo, si va a haber una elección de Estado o no, y que si Morena tiene clara ventaja en este proceso
con su candidato. ¿Cómo ves el tema? Bueno, todo parece indicar, estimado Carlos, que la elección en Veracruz para las presidencias municipales tiene una razón de justificación de Estado, de participación directa de los recursos y de las capacidades del Estado para lograr un triunfo que se supone sería arrollador en el escenario en el cual en este preciso momento nos encontramos. Y diría que hay elementos que favorecen eso, desde no solamente por las capacidades mismas del manejo presupuestal, del último triunfo presidencial, de la garantía de contar con los 3 niveles de gobierno. En el caso de Jalapa, tienen la presidencia de la República, la gubernatura del Estado y la propia presidencia municipal, hablando concretamente de Jalapa, pero pensando en Veracruz, creo que hay elementos para poder observar que hay condiciones para que tengan una tendencia favorable muy importante en Veracruz, en lo general como Estado. A esto le agregamos, creo que un factor, hay una oposición con serias dificultades para tener una referencia social clara, para poder tener respaldos suficientes desde la óptica social ciudadana, y en ese sentido las dificultades se acrecientan. Ahora, Jalapa acaba de tener una experiencia político distinta en mucho a gran parte del Estado en la elección 2024. Jalapa estuvo a punto de significarle una primera gran derrota a la representación para la diputación. La cuestión de la votación para gobernadora también estuvo muy gobernador, en el caso del candidato de la coalición opositora y de al final gobernadora Rocío Nale, donde hubo una elección competida, altamente competida, lo cual manda un mensaje de que habría posibilidad de que la oposición se encontrara. Ahora hay que pensar también que en el 2024 iban juntos, el PRI y el PAN, por ejemplo, con un elemental apoyo, yo creo, declarativo más que otra cosa, del PRD. Pero bueno, al final de cuentas ahí está un voto que rebasa los estándares nacionales del 40% de un voto opositor. En Jalapa se logró articular una oposición fuerte que garantizó un altísimo nivel de competencia. Dicho lo anterior, creo que para el caso de Jalapa tendríamos que estar imaginando que podría haber un voto pensado, muy razonado por amplios sectores jalapeños. Y me explico. Con esta elección tenemos ya 2 gobiernos consecutivos de Morena y aliado, que fue el de Hipólito Rodríguez y el señor Ricardo Agüed, y ahora con la presencia de su suplente, el señor Isla. Y tendríamos la posibilidad de contar con un tercer periodo. Una ciudad, un municipio con dificultades muy fuertes de orden. Tú en tus artículos has estado trabajando mucho varios de los temas que han sido ya pendientes, que son pendientes de un ejercicio público bastante cuestionable, que si se da cuenta la población en el sentido más amplio, no lo sé qué tanto, que si eso servirá para ser un catalizador para generar un voto opositor, muy probablemente, y derivado de esto tendría yo que ajustar esta idea sobre la base de cuál sería el actuar o cuál sería la propuesta o cómo lograría una oposición dividida articular un mensaje, construir una imagen y definir una candidatura que se oponga a la candidatura de esta elección de Estado, de este partido en el poder en dos momentos consecutivos, y que evidentemente estaría yendo en caballo de Hacienda para repetir un triunfo. Creo que son elementos que van a estarse dando en el transcurso de este mes de campaña electoral y nos van a poner en una idea, en este momento la fijo yo, que puede haber la posibilidad de que se establezca una competencia de mejor calado, de mejores dimensiones, y no con una apertura de resultados como podría verse en este momento, derivado de algunas encuestas que están poniendo a Morena y sus aliados como amplios beneficiarios del voto ciudadano. Desgraciadamente, para la oposición, digo yo, salen 3 representaciones para competirle a Morena, por lo tanto, una fractura visible del voto positivo. Muy bien, Toño. Sí, yo retomo unos puntos que menciona Martín en términos de, primero, la elección del 2024, que en Jalapa fue un tanto diversa a los temas de por nacionales. Más de 12,000 votos ganó la oposición. Y en el caso de Américo Zúñiga fue un margen muy pequeño que perdió la Diputación Federal. Entonces esto nos deja
muy claro que Jalapa siempre vota de manera diferente. Eso es por un lado. Por otro lado, él mencionaba esta posibilidad de que la oposición pudiera plantear unas buenas propuestas a una ciudad que, como ya lo mencionaba, tú lo has abordado con bastante claridad, las problemáticas que tiene esta ciudad, y que en los últimos 3 presidencias municipales no se han resuelto. Es decir, si nosotros comparamos la ciudad de Jalapa con hace 25 años, 30 años, y la comparamos con lo que es hoy, y volteamos a ver su problemática, creo, desde un particular punto de vista, la problemática sigue. El problema de la movilidad, el problema del agua, el problema de la seguridad, que ahora ya es un tema bastante complejo, la atención a las colonias de la periferia. Y sí, se ha hecho, si planteamos, se ha hecho obra, sí, se ha hecho obra, pero una obra que en realidad no resuelve estos problemas que estamos planteando, o sea, que se han planteado y que siguen ahí. Si volteamos a ver la Jalapa de hace 30 años a la Jalapa de actual, podemos decir que ha cambiado, sustancialmente que ha cambiado la ciudad. Está inmersa en una modernidad, está inmersa en la generación de una visión que permita generar innovación para las problemáticas que tiene, ¿no? Sigue igual, y si algún candidato diferente a la oposición, diferente de la oposición, pudiese plantear algunas alternativas, algunas soluciones que aborden con imaginación, con innovación y con factibilidad estas problemáticas, yo creo que puede dar la sorpresa. Porque si hablamos de estructura partidista, o hablamos de candidatos como tal, pues podríamos hablar que estamos... lo que tiene la parte oficial es recursos económicos, una estructura, pero vayamos a los candidatos. ¿Tiene una buena candidata? Yo eso lo dejaría en la mesa. Si planteamos desde esta perspectiva algún candidato de oposición planteando estas posibilidades de hacer una muy buena campaña, con una buena visión, con una buena propuesta, con una visión diferente para hacer una campaña diferente, pudiera darse la sorpresa. Los números lo dicen. Si revisamos las tendencias estadísticas de cómo iniciaron y cómo están al día de hoy, sin que todavía inicien las campañas, podemos ver que han venido disminuyendo y aumentando otros. Entonces, yo quiero dejar ahí en la mesa esta posibilidad, el beneficio de la duda, y esperar lo que pueda suceder en este mes de campaña, como menciona Martín, porque la ciudadanía jalapeña siempre ha votado diferente, y yo creo que esta vez no va a ser la excepción. Muy bien, gracias. Toño. Más allá de este contexto que ha dicho Martín y Toño, están las personalidades de los candidatos, sin ninguna duda, y la calidad de sus propuestas. Porque, como bien dice Toño Lagunes, Jalapa no ha cambiado y sigue teniendo esos desfases en muchas de las áreas que componen la administración municipal, y particularmente más allá del diagnóstico de algunas propuestas que se han realizado en mis columnas, a mí me preocupa el tema de la gestión municipal, porque en la gestión está de alguna manera la posibilidad de resolver problemas, ¿no? ¿Tú cómo ves este proceso y cómo ves a los candidatos? Es una estupenda pregunta, en muchos sentidos, y ameritaría varios capítulos de La Conjura. Estamos frente a una realidad en la que la mercadotecnia, los arreglos políticos y la capacidad de compra de las estructuras por parte de los partidos se antepone a los perfiles. Sí, claro. Entonces se escogen candidatos, digámoslo así, entre comillas,
atractivos, populares, guapas, guapos, y no a personas cuya competencia y capacidad se correspondan con la gravedad de los Pero problemas. aquí no es el caso, en Jalapa no es el caso. Bueno, a ver, Digo, yo, a ver, No hay candidatos populares. ni guapo, ¿no? bueno, sí. Aquí. El No voy a Silvio. dar nombres. Bueno, yo no conozco a la señora Griego, la puntera, la candidata al partido oficial, pero le tengo que reconocer que es la única persona que hizo un trabajo que supera la calificación de bueno durante la triste, inefable y catastrófica gestión de Cuitlagua García. Daniela Griego, contra todo pronóstico, como directora del Instituto de Pensiones, tuvo un desempeño más que aceptable, mejoró drásticamente la posición financiera de la institución y pacificó un problema. Esa es una opinión personal, ¿no? ¿Eh? Porque hay otro tipo de opiniones donde la cuestionan severamente sobre algunas acciones en su administración. Yo no la estoy defendiendo a ella, lo que quiero decir es que tiene mucho de rescatable, que es muy respetable. Sin embargo, hace una semana y media se denunció que tiene una porción grandota del Hotel Jalapa, que dependía de ella como directora del Instituto de Pensiones, como un búnker donde hay decenas de personas trabajando con equipos de cómputo, escritorios, teléfonos, que son propiedad de los contribuyentes. A lo que quiero llegar es que otra vez, como hace 30 años, el aparato de Estado está brutalmente volcado a favor de la candidata oficial. Y no es solamente eso. Los tribunales electorales locales y federales, los órganos administradores de las elecciones, están salvajemente, brutalmente sumisos y entregados a las decisiones de la autoridad. Lo de que los gobernantes no se van a meter es un mal chiste, es una mala broma. Y a lo que quería llegar es justo a eso. Yo a la señora no la descalifico per se, sino que está probado que están violando la ley, usando recursos públicos, y que va a ser muy complejo que abandonen estas prácticas voluntariamente. Es un retroceso de más de 30 años en la historia política de Veracruz. Sin embargo, el poco tiempo que me queda lo quiero utilizar para algo que me parece de mucha importancia. Elegir al alcalde y al ayuntamiento en su conjunto de Jalapa, elegir al cabildo como en todos los municipios de Veracruz, es de gran trascendencia, pero hay algo que es mucho más importante. Simultáneamente a la elección de los municipios, se va a simular la elección de los jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial, en el fraude más grande de la historia de México. Ayer me decía una amiga, Ángeles, que si estaba yo consciente de que va a ser la primera elección en la que a los electores se les van a entintar no uno, sino 2 dedos, porque son 2 elecciones distintas, la de los ediles y la de los jueces. Les dije, en mi caso no me van a entintar ninguno, porque por primera vez desde que tengo memoria voy a ser un abstencionista consciente. Yo no voy a participar de ese fraude brutal que destruye la República y que es mucho más grave que un mal alcalde de Jalapa. Es poner el aparato judicial al servicio del poder, de la mafia, de la corrupción y de la delincuencia organizada. Yo estoy hablando con abogados para preguntar si es o no delito hacer una campaña activa contra esta elección, pero claramente lo digo, yo no votaré el 1 de junio porque no seré cómplice de la destrucción de la República. Muy bien. Carlos, Otra opinión. rapidita, nada más, relacionado a esta última parte que me parece que se me fue en el comentario anterior. La votación que se va a dar parece ser que no sería la óptima para que hubiera un buen nivel de competencia. Y me explico, porque creo yo que como Toño hay un sector muy importante de la sociedad que va a ser el vacío a esta elección, a estas elecciones, tanto a las municipales como a la cuestión del Poder Judicial. Y en ese sentido se va a valer en esta razón de Estado, de elección de Estado, la capacidad, se va a hacer valer la capacidad de movilización que tienen las estructuras oficiales. Entonces,
Esta complejidad acompaña la posibilidad que anunciamos, particularmente Toño Lagunes y yo, respecto de que se diera un conjunto de elementos que favorecieran, en el caso de Jalapa particularmente, no necesariamente del resto del estado, un nivel de competitividad mayor. Entonces hay que tomar en cuenta ese factor, abstencionismo, el abandono de la arena política en función de esta simulación de elección del Poder Judicial federal y estatal, y obviamente de las cuestiones estrictamente operativas, donde un montón de gente va a tener dificultades para llevar en buen tiempo este proceso de derecho constitucional que tenemos todos de votar y ser votados. Creo que allí son de los elementos que van a estar dándole mayores condiciones a que no se dé un mayor nivel de competitividad electoral. Gracias. Toño, un apunte final. Sí, yo espero que no se dé, yo espero que sí haya participación, entusiasmo, si bien no por la parte de la reforma, para votar a la parte de la reforma judicial, los jueces, los magistrados, etcétera, por el desconocimiento de saber qué se va a votar y qué hace cada uno de ellos. Yo espero que se dé, sí, justo para la parte de la presidencia municipal. Como ya lo mencionaban, es un tema muy importante, es una figura muy importante, porque es la parte más cercana que tenemos los ciudadanos para poder ejercer nuestra ciudadanía, para poder hacer presión, para resolver los problemas que existen en nuestra colonia, en nuestra calle, en la propia ciudad. Yo sí espero que exista entusiasmo, que vaya un número importante a votar por el candidato o la candidata que mayor le pueda significar una importancia o un gusto, o que le llene mayormente sus expectativas. Yo espero que así se dé, yo espero que sea una competencia bastante reñida, e insisto, tendrá que evaluarse las propuestas, el nivel de estas propuestas y el enfoque de estas propuestas. Y creo que esa parte nos corresponde como ciudadanos hacerlo, visualizarlo, analizarlo y en consecuencia decidir. Muy bien. Un apunte final, Toño. Pobre México. Muy bien. Pues con esto terminamos esta emisión número 490 de La Conjura, agradeciéndole, por supuesto, como siempre, el favor de su atención y la participación de mis amigos Toño Lagunes, Martín Quitano y Toño Nemi. Que tenga usted muy buenas noches y una semana próspera. Le saluda Carlos Luna Escudero. Buenas noches.